Bienvenidos. Hoy vamos a resolver un primer ejercicio sobre potencia eléctrica. En este problema se nos plantea la siguiente situación. Nos dicen que el foco de un automóvil previsto para operar con una batería de 12 volts es de 40 watts. Y nos preguntan primero, ¿qué resistencia eléctrica tiene su filamento cuando está encendido? Y posteriormente nos preguntan si tendrá el mismo valor cuando está apagado. Bien, nos proporcionan como datos, nos dicen que el voltaje de operación de este foco es de 12 volts y que su potencia, la potencia que consumen este foco, la potencia que consume es de 40 watts. Lo que nos piden que determinemos es la resistencia del filamento. Nosotros conocemos una fórmula para la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es igual al producto de la diferencia de potencial o voltaje por la intensidad de corriente. Voltaje por corriente, decimos. Y de esta fórmula, pues sí conozco la potencia, conozco el voltaje, 12 volts, pero aquí lo que puedo calcular es la corriente eléctrica, que no es lo que me piden que calcule. Sin embargo, podemos calcular la corriente eléctrica y ya teniendo la corriente eléctrica y como ya tenemos el voltaje, puedo aplicar la ley de Ohm y calcular la resistencia, ¿sí? Podríamos hacerlo. Sin embargo, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a calcular la resistencia de manera más directa. Resulta que esta fórmula para la potencia eléctrica no es la única que podemos utilizar. Gracias a la ley de Ohm podemos expresar la intensidad de corriente en función del voltaje y de la resistencia. Recuerden ustedes que la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Eso dice la ley de Ohm. Y si esta corriente la sustituimos en la fórmula de la potencia, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar potencia igual a voltaje por corriente, pero la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces sustituimos ahí y vemos que la fórmula nos va a quedar potencia igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Y con esta fórmula puedo determinar la resistencia del filamento porque conozco la potencia que consume y conozco el voltaje al cual está conectado ese foco. Entonces puedo calcular la resistencia del filamento. Podemos utilizar esta fórmula, es la que vamos a utilizar, ¿sí? Y la obtuvimos a partir de la conocida ya ley de Ohm, ¿sí? Esta sería la primera fórmula para la potencia, esta sería una segunda fórmula y hay otra que no la vamos a utilizar en este momento, pero es potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia. Y esta fórmula sale de precisamente también de la ley de Ohm. Cuando despejamos voltaje de la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente. Y entonces este voltaje lo sustituimos en la fórmula de la potencia y nos queda, vamos a hacerlo así rapidito para explicarlo nomás, nos va a quedar potencia igual a voltaje, pero voltaje es resistencia por corriente y luego por corriente también. De ahí que me quede el cuadrado de la corriente por la resistencia. Esa es una tercera fórmula para la potencia, pero no la vamos a aplicar en esta ocasión. No es necesaria porque lo que me piden que determinemos es la resistencia eléctrica y lo que me dan es la potencia y el voltaje. Por eso vamos a utilizar esta fórmula. Bien, entonces vamos a borrar aquí un poquito. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Llegamos a ella gracias a la ley de Ohm, sustituyendo la corriente
cambiando la corriente en la fórmula de potencia, sustituimos la corriente que es voltaje entre resistencia y llegamos a esta fórmula. La voy a anotar por acá otra vez. Potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Y entonces, de esa fórmula, como dijimos, ya conozco la potencia y ya conozco el voltaje. ¿Qué voy a hacer? Despejar la resistencia. ¿Cómo me quedaría resistencia despejada? Pues resistencia está dividiendo, pasa multiplicando, y potencia estaría multiplicando, pasa dividiendo. Prácticamente lo que voy a hacer es intercambiar a la potencia y a la resistencia en esta ecuación. Entonces me va a quedar que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. Lo que voy a hacer ahora es únicamente sustituir. El voltaje es 12 volts al cuadrado, voltaje al cuadrado, entre la potencia, y la potencia son 40 watts. Hacemos la operación. 12 al cuadrado, sabemos que son 144, y dividido entre 40 me da 3.6. 3.6 ohms, porque estamos hablando de la resistencia de ese filamento. Esa es la resistencia del filamento cuando está encendido, cuando está conectado a los 12 volts, cuando está consumiendo 40 watts de potencia. Y nos preguntan al final, ¿tendrá el mismo valor cuando está apagado? La respuesta es no. Cuando el foco está apagado, tiene una resistencia. El material del que está hecho tiene una resistencia, ese filamento. Pero cuando se enciende, empieza a calentarse. Llega a una temperatura de hasta 3000 grados centígrados. Un filamento puede llegar hasta esa temperatura aproximadamente, y entonces su resistencia aumenta. Por lo tanto, cuando está apagado, la resistencia es menor que cuando está encendida, debido a que cuando está encendida el filamento se calienta, aumenta demasiado su temperatura, y eso provoca un incremento también en la resistencia. Así de fácil.